Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Hola, chicos. Hola Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, ahora un ratito, unos minutos más y comenzamos. Hola Micaela, ¿cómo va? Hola, perdón, me anda medio lento esto. ¿Estás? Bueno, comenzamos la clase de hoy. Buenas tardes Tamara. Vamos a comenzar la clase de hoy y bueno, primero abrir un espacio a ver si hay alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. Vamos recibiendo los trabajos. Este, Bueno, la idea de la clase de hoy es continuar con... la idea sería terminar el análisis del primer bloque histórico, el periodo 1880-1930, y para eso vamos a trabajar con las fuentes. Eh, en principio sería esa la idea, una primera parte de la clase estaría enfocada en eso, y la segunda parte de la clase en trabajar reforma del 18, que era lo que nos había quedado pendiente de la clase pasada. Entonces ya con la clase de hoy, la de Marijó de ayer y la de hoy, terminaríamos estos primeros 50 años de políticas educativas y ya podríamos avanzar a al tema siguiente, que sería empezar a trabajar con los inicios del Estado interventor para llegar al peronismo, ¿no? Que es lo que es el gran tema de de la clase que viene. Pero antes que eso, que la clase que viene, si llegamos, la idea de la clase de hoy, insisto, es primero trabajar con las fuentes y en segundo lugar poder abordar la reforma del 18. Bueno, espérenme un segundo que le voy a abrir al gato que está en la ventana. Ahí está. Este, bien. Bueno, la propuesta es trabajar con fuentes. Cuando trabajamos con fuentes, vieron, el análisis es situado, en el sentido de que uno se acerca a las fuentes intentando ir con el paradigma de pensamiento del periodo en el cual está escrita la fuente, es decir, no trabajamos con nuestro razonamiento actual, en el sentido de que uno podemos ir a la fuente, al texto, al material histórico, al artefacto, como se le dice específicamente. En realidad son artefactos, no fuentes, o sea, estrictamente son artefactos. Dentro de los artefactos múltiples que hay en la historia, puede ser, no sé, una pieza de, de una pieza de piedra, una pintura, puede ser un objeto, un utensilio, cualquier cosa. Este, dentro de esos múltiples artefactos históricos que existen, existe uno en particular que es obviamente el que a nosotros y a nosotras nos interesa, que son las fuentes escritas, que son con las que trabajamos, pero no son las únicas fuentes, ¿no? De hecho, hay una discusión muy interesante. Ustedes saben que hay distintos periodos de la historia de la humanidad a los que se le denomina periodo oscuro. Hay dos muy conocidos. El primero es el feudalismo y el segundo, el periodo previo a la Grecia clásica, antes del siglo V antes de Cristo. Se los llama periodos oscuros porque no hay textos escritos. Eso es una mirada bastante eurocéntrica. Hola Constanza, buen día. De la cuestión,
pero vamos a trabajar con fuentes. ¿Ustedes vieron La caverna de los sueños olvidados, la película de Herzog? ¿No la vieron? Está muy, muy bien. Está en YouTube. Se llama La caverna de los sueños olvidados. Herzog es un director de cine, bueno, quizás yo no sé mucho de cine, pero es un director de cine muy, muy importante. Y tiene una película que se llama La caverna de los sueños olvidados, donde el tipo reconstruye la vida de una caverna que había estado bloqueada por una piedra en una región del hinterland de Francia, en una región de Francia, no recuerdo el nombre, y el tipo se cae esa piedra y descubre una cueva a los Herzog, que tiene un montón de pinturas y de instrumentos musicales y de fuentes y hace interpretaciones históricas. La peli está buenísima, es sumamente recomendable, dura 1 hora, tiene como Herzog un poco de documental, historia, pero al mismo tiempo de ficción, porque él ficciona todo, y es súper interesante. Sí, de Herzog lo más conocido es una película fabulosa que se llama Fitzcarraldo, que si no la vieron también se los recomiendo, está subida a YouTube. Fitzcarraldo habla sobre la conquista del Perú, también fabulosa, hermosa. Y bueno, la idea y lo que hace Herzog en esa película es algo que vamos a tratar de hacer ahora, que es tratar de entender a la sociedad en la cual se inscribe una fuente determinada, ¿no? Después, obviamente, que el marco teórico que le vamos a tratar de incorporar o con el que vamos a trabajar para analizar es nuestro marco teórico actual, 2021. Pero lo que no hay que tratar de hacer es algo que se conoce como el anacronismo, ¿no? Entonces, si bien es importante marcar todo lo que querramos marcar, hay siempre una mirada, y siempre está latente y es peligrosa la mirada anacrónica en el sentido de atribuirle a una fuente de hace 100 años de otro periodo histórico características de la actualidad, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, ustedes saben, en las disciplinas sociales, no sé, cuestionarle a un autor o a una autora una falta de perspectiva en determinada dimensión de la realidad, pero en realidad porque la humanidad no había llegado a ese pensamiento aún todavía. No sé. Entonces es muy difícil que lo tenga cuando el autor o la autora le escribió. El caso más conocido es el de Marx y el feminismo, ¿no? ¿Por qué Marx no era feminista? Bueno, porque el feminismo tenía otras características en ese momento, y cuestionarlo desde ese punto de vista es un tanto anacrónico. Aquí hay algo similar, ¿no? Tenemos que tratar de situarnos en fin del siglo XIX, las fuentes están situadas todas allí, eh, los argentinos, porque son todos varones que hablan en esas fuentes, son personas que están vinculadas con las élites ilustradas, es decir, aquí no tenemos pueblo trabajador, no tenemos sectores populares. En general, los sectores populares no hablan más que en la voz de quienes los oprimen, ¿no? Decía un viejo historiador. Y porque claramente conocemos la voz de los sectores populares solamente cuando el opresor los está oprimiendo, ¿no? En los juicios, en los lugares donde los obligan a hablar, pero en general, como son sectores que no conocen la escritura, no tenemos, y como por supuesto no hay forma de grabarlos, porque a fines del siglo XIX no hay ningún instrumento de tecnología que nos permita grabarlos, no tenemos la voz de los sectores populares. Lo conocemos solamente en la pluma de las clases dirigentes, ¿no? No tenemos otra manera de conocerlo. O en algunas fotografías, pero no de voz propia. Entonces, nos ubicamos a fines del siglo XIX en Argentina en las capas ilustradas. Eso es importante saberlo, ¿no? No estamos hablando con la clase trabajadora, con el pueblo, no. Están hablando quienes dirigen las riendas del Estado-Nación. Ustedes tienen una multiplicidad de fuentes para trabajar y hay que leerlas tratando de entender cada uno de los conceptos. Yo hice una suerte de resumen de cada una de ellas, tratando de hacerlo cronológico, en el sentido de poder ir viendo cada fuente en su contexto, desde la primera de las fuentes, que son los debates que José Campobasso hace ya muchísimos años rescató de la 1420, los debates parlamentarios. Esa primera fuente, yo espero que todos y todas lo puedan descargar de YouTube, ¿cómo se llama? De Pedco, y que tengan los materiales que están ahí. Si quieren, por ahí está bueno que lo descarguen, si no lo tienen descargado, que lo abran ahora ahí al ladito y que lo vayan viendo. Y por ahí que si lo van leyendo mientras yo hablo, o algunos compañeros o compañeras hablan, pueden ir interviniendo y comentando algo que les llame la atención. Porque en general la interpretación acá es una interpretación abierta, ¿no? Sobre qué es lo que estamos viendo, qué es lo que vemos de todo eso. Bueno, les decía, de los debates hay un fragmento inicial que, bueno, es una cuestión más general, sobre que no la vamos a trabajar,
o que no me pareció esencial trabajarlo. Lo que yo no diga no es que no es importante, ¿sí? Es que por una cuestión de tiempo no vamos a trabajar todo lo que dicen todas las fuentes, vamos a estar 3 clases hablando sobre eso, sino una suerte de resumen que yo elaboré, ¿no? Este, bien, en primer lugar, algunos fragmentos de la opinión de María en 1883 sobre cuál debe ser el contenido de la Ley de Educación Nacional, ¿no? Y una frase exacta, las fuentes se leen párrafo a párrafo, ¿no? Después yo voy a poner un PowerPoint sobre la reforma del 18 y vamos a decir otra cosa. Pero las fuentes es muy difícil decir, como dijo el autor o la autora, hay que leer, porque hay que tratar de extraerlo por palabra. Textualmente dice, convencido de que es la difusión de la enseñanza la que más eficazmente... Hola Pilar, hola Aimé, hola Francisca, no la saludé. Estamos en las fuentes, estamos en los debates parlamentarios, y estamos en 1883 en la voz del diputado de María, quien sostuvo, abro comillas, convencido de que es la difusión de la enseñanza la que más eficazmente contribuye a la libertad, a la paz y al mantenimiento de las instituciones. A mí me interesa rescatar de ahí, y a ustedes posiblemente les interesen otras cosas, me interesan los 3 objetivos que nombra como los objetivos centrales para pensar la educación y el sentido de una educación común obligatoria y la creación de una Ley Nacional de Educación, que son la libertad y la paz. Fíjense que la educación y la libertad aparecen asociadas inicialmente. Digo, es algo que eh, contradice el origen histórico de la educación. Esto es interesante, ¿no? Porque por lo menos a mí me resulta interesante. La educación en general es algo que estuvo históricamente, sus orígenes opuestos a la libertad. ¿Quiénes estaban educados inicialmente previo a la creación del Estado Nacional? Las capas dirigentes. ¿Y por qué estaban ilustrados? Justamente porque su rol dirigente administrativo al interior del Estado los obligaba a tener cierta instrucción. El pueblo no estaba ilustrado. Entonces, la idea de que uno y una se educa para la libertad, esa idea más freiriana, más del siglo XX, que está naciendo acá, es una idea moderna, ¿no? Porque inicialmente la educación surge para controlar los tributos que el Estado le exige a los esclavos, a los campesinos de los cuales depende. Es decir, la educación es un instrumento de coerción, claramente, claramente. No es un instrumento de la libertad. Aquí la libertad aparece mencionada como uno de los objetivos centrales, y junto con la paz, ¿sí? Un elemento central. Ustedes también hay que situarse en este contexto. Es un contexto de mucha guerra, mucha violencia física. La paz es un anhelo utópico. Sarmiento llega a decir eso. Pensar en un país con paz es utópico, dice en un momento el Sarmiento periodista, ¿no? En un artículo periodístico. Imagínense que para Sarmiento pensar paz es como si viviéramos en Siria, ¿no? Una cosa así, como si viviéramos en un país de Medio Oriente. Esa sensación trata de dibujarse en la cabeza. Porque los conflictos bélicos aparecen, y es la manera en la que se resuelven los dilemas políticos, ¿no? Se resuelven a través de las armas. De hecho, bien entrado el siglo XX, todavía hay duelos entre dirigentes políticos, ¿no? En 1920, 1930, todavía los políticos se baten a duelo cuando tienen un debate de tipo político. Bueno, nos vamos a encontrar afuera y con una espada, ¿no? El que mata al otro es el que vence en las ideas. Pero estamos hablando de esa sociedad, que por supuesto el orden y el progreso son los principios. Sus ideas, ¿no? Acá tenemos el contexto concreto, es el de unas provincias que están, como habíamos dicho la clase pasada, discutiendo el rol del Estado-Nación
en sus intenciones de ser el principal agente educativo. La libertad de enseñanza, acá no aparece separado como lo trabajamos en la clase pasada, aparece libertad de enseñanza, ¿no? Como lo menciona la Constitución también, que aparece, en realidad lo vimos que aparece disgregado, pero acá aparece como un sinónimo. Libertad de enseñanza son las dos cosas. Libertad, el concepto que engloba todo el sentido de la educación que estamos trabajando. Obviamente, lenguaje inclusivo, nada de todo eso articulan aquí, y la libertad de la enseñanza queda consagrada al respetarse la voluntad de los padres, a quienes se les autoriza para que puedan inscribir a sus hijos en las escuelas que ellos elijan y los eduquen, por consiguiente, en la forma que entiendan más convincente, adoptándose, mejor dicho, sin embargo, las medidas necesarias para que el Estado pueda fiscalizar todo tipo de educación, con el fin de comprobar si se imparte con acierto. ¿Sí? Esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? El rol que ocupa la familia y el rol que ocupa el Estado. El Estado permite la iniciativa privada, pero se garantiza el lugar de fiscalizar, ¿no? de contralor final del sistema educativo. En este caso está mencionado como comprobar si se imparte con acierto. Por supuesto que hay que discutir qué es el acierto, ¿no? Porque para Facundo acierto es una cosa, para Mancala es otra, para Julieta es otra, y esa es la discusión que se dan también, ¿no? ¿Qué significa educar con acierto? Bien, otro fragmento que me interesó es el que sostiene que para la dirección y administración de la educación común se crearía un consejo compuesto de un presidente y 8 vocales, con todas las facultades para proceder con acierto y librarse de influencias extrañas, dice el diputado. Bien, lo primero para decir acá es que es un consejo compuesto, eso también fue una discusión. Si es una persona, si es un consejo, quiénes lo componen. Esto está tomado de la Constitución de la Ley de Educación Provincial de Buenos Aires, que es la madre a partir de la cual surge la Ley de Educación Nacional, ¿no? La 1420. Y en segundo lugar, el concepto de influencias extrañas, ¿no? Está buenísimo, parece parece de la dictadura, ¿no? Pero ¿qué son las influencias extrañas para De María? ¿Se imaginan, no? ¿Qué sería una influencia extraña para fines del siglo XIX? Los pensamientos anarquistas de los Bien, inmigrantes. Pilar. Bien, gracias, Pilar. Totalmente, sí. El pensamiento contrario a la idea de nación. Todo aquel pensamiento maximalista, extraño a la nación. Esa idea de que el socialismo, el comunismo, el anarquismo, etcétera, son ideas extrañas a la nación, es una idea que perdura hasta la dictadura de Videla. Después eso desapareció. Pero hasta los discursos, cuando lleguemos a la dictadura van a ver que hasta la última dictadura militar se hablaba de que eran ideas extrañas a la nación, ¿no? Extrañas al ser argentino, ¿no? Por supuesto, está hablando de eso, está hablando de todas esas ideas. Fíjense el lugar que ocupa ya, ¿no? Las ideas, iba a decir libertarias, yo hasta hace muy poco, pero ahora no, porque generó mucha confusión, ¿no? Viste, considerando la situación política actual, decir libertario, uno cree que están Milei y sus amigues, pero no. Emancipatoria, vamos a decirlo tampoco. De izquierda, también por ahí, puede ir por ahí, no sé cómo llamarla ya a esta altura de la vida. Bien, otra idea interesante que propone el autor es que ningún docente puede ejercer la docencia por más de 20 años y después tiene que pagársele lo que se llama en ese momento un retiro, que es la jubilación, ¿no? Constanza, ¿vos estás enferma? Tenés cara, ¿no? Ah, estás dormida. Estoy cansada, pero me dijeron eso todo el día, que tenía mucha cara de cansada. Tenés cara de cansada. Sí, sí, sí. Bueno, la idea de que el trabajo no puede durar más de 20 años y que tiene que haber un retiro una vez cumplido esos 20 años, que es un mínimo del salario que cobra, que cobra el docente, una suerte de jubilación, ¿no? Dice, declara ser necesidad primordial la de formar el carácter de los hombres por la enseñanza de la religión y las instituciones republicanas,
agregando que es entendido que el Consejo Nacional de Educación está obligado a respetar en la organización de la enseñanza religiosa las creencias de los padres ajenas a la comunión católica, ¿no? Esta es la posición de María, ¿no? Que es quien va a discutir, quizás ¿no? La voz cantante, si ustedes leyeron Tedesco seguramente saben quién es, o quién fue, mejor dicho, va a tomar la posición conservadora, ¿no? en el ámbito de la discusión de la 1420. Y se va a oponer a Leguizamón, que es quien cita a continuación Campobasso, como el referente de la educación liberal, ¿no? Y a propósito de Leguizamón, nos interesa destacar de él lo siguiente, y abro comillas: el Congreso puede legislar en materia de educación primaria solamente para los territorios en que la nación ejerce una jurisdicción exclusiva e incuestionable, contrariamente a lo propuesto por la Comisión, en el sentido de extender la validez a todo el territorio de la República. Las provincias tienen el derecho de legislar sobre educación primaria en sus respectivas jurisdicciones, a su manera y con arreglo a sus propios criterios, de acuerdo a las reglas constitucionales de la nación, sin ser molestadas por esta en esa labor. Bueno, ya lo sabemos esto, simplemente rescataron la voz de Leguizamón, que tiene que ver con la relación Estado-Nación-Provincias, lo que finalmente sucedió con la 1420, y efectivamente de dónde podía aplicarse. Esta es la voz que terminó siendo la dominante, y no la comisión. Cuando dice la comisión, es eh, la comisión que está trabajando en el Congreso con el proyecto de ley, ¿no? Estos discursos son cuando el proyecto de ley ya llega, ¿no? A discutirse en el Congreso. Vuelve a las comisiones con reformas y vuelve a subir al Congreso para aplicarse, ¿no? El mecanismo es el mismo que el de ahora, ¿no? De cualquier municipio, Consejo Deliberante o Congreso o cualquier poder legislativo de cualquier jurisdicción del territorio nacional sigue siendo el mismo mecanismo. No los mismos miembros, obviamente, digo, la composición, todo eso debe haber cambiado, no lo sé, pero el mecanismo es el mismo. Hay comisiones al interior del poder legislativo que se ocupan de asuntos determinados. Y esas comisiones tienen un presidente o una presidenta, ¿no? Entonces está la parte educativa, la ecología, la energía, etcétera, etcétera. Todos los ámbitos y dimensiones que afectan a la nación. Y cada una de esas comisiones trabaja sobre esos aspectos en particular, elevan los proyectos que después vota el conjunto de quienes componen la Cámara que fuera, el Consejo Deliberante, los senadores, los diputados, o la legislatura de la provincia de Chubut, no importa. Digo, todos los poderes legislativos. Ese mecanismo es el mismo que el de ahora. Bien. En cuanto a la libertad de enseñanza, sostuvo que la educación no es una cuestión doméstica o religiosa. Con doméstica se refiere a familiar, ¿no? Sino un asunto que se relaciona con la vida social y política de la comunidad nacional, y tiene por consecuencia que ser dirigida por el Estado y cumplida por todos los que pueden darla. No puede haber libertad, por ejemplo, para enseñar principios monárquicos en una república, o ideas despóticas en una democracia. Fabuloso, ¿no? Todavía al día de hoy tenemos expresiones de esa naturaleza. No se puede dar monarquía en una república y no se puede hablar de despotismo en un ámbito democrático. No se puede, no, el Estado debe prohibirlo. Fíjense, ¿no? No puede haber libertad para eso, eso no es libertad, ¿no? Eso es fiebre, diría el poeta. La vieja teoría de que el padre de familia tiene derecho de educar exclusivamente a sus hijos ha quedado relegada a los libros. Repito, la vieja teoría de que el padre de familia tiene derecho a educar exclusivamente a sus hijos ha quedado relegada en los libros. ¿Sí? ESI. Estamos discutiendo ESI. ¿Se dan cuenta que es el mismo contenido? Cuando se discutió ESI, se discutía esto, el rol de los padres y madres en la educación de los hijos y las hijas, ¿no? Se está discutiendo esto. Ya hace 150 años que Leguizamón sostenía que eso no era así, que la ley tiene que respetar la libertad de que el padre elija la escuela en que debe educarse o instruirse su hijo. Perfecto. Asimismo, deben establecerse disposiciones que no dejen exenta y libre de toda vigilancia a las escuelas particulares. ¿Sí? Vos podés elegir la escuela que vos quieras, pero el Estado va a controlarlas a todas, dice Leguizamón. El Estado acá aparece, y esto es lo interesante, por eso estamos como, ¿cómo justificamos que el Estado ocupa un rol principalista en materia educativa a fines del siglo XIX? Bueno, acá lo estamos justificando. El Estado está ocupando un lugar de contralor final de todo el sistema educativo. No puede estar librado a los padres, dice Leguizamón.
El proyecto en discusión prescribe como alimento necesario una... Ah, esto es genial, miren esta frase cuando empieza a poetizar. El proyecto en discusión prescribe como alimento necesario una cantidad determinada de conocimientos morales e intelectuales en la escuela oficial y deja completa libertad para que se suministre el veneno en la escuela privada. Fabuloso, ¿no? Maravilloso, porque encima está opinando, ¿no? Todo lo que está por fuera de esto, si ustedes quieren envenenar la cabeza a la gente, háganlo. El Estado les va a permitir que creen escuelas privadas. Ningún problema, ¿no? Es una posición muy crítica, ¿no? Fabuloso no en el sentido de que yo puedo estar más o menos de acuerdo, sino cómo se dirige poéticamente, ¿no? Está el alimento que provee el Estado-Nación a través de sus escuelas, y está el veneno que proveen las escuelas privadas, ¿no? Qué bueno que no está una Amalia Granata, una persona así, ¿no? O alguien que... Bueno, por supuesto que Leguizamón aceptó los principios de obligatoriedad, gratuidad y graduación de la enseñanza. Y una cuestión, acá la vemos, que agregó que el proyecto no contenía nada sobre la educación de la mujer. No, el tipo nota, no hay nada sobre la mujer. Y podríamos pensar, mira qué progresista, a ver qué va a decir. Bueno, no, dice, la mujer es la maestra de la humanidad y ese rol lo tiene por un derecho de la naturaleza. Y ahí es como que, bueno, ¿no? Naturalmente la mujer es maestra, aparece esa idea, ¿no? Que de hecho es una idea bien del normalismo, ¿no? La mujer es la maestra, es como la segunda mamá en la escuela, ¿no? Pero además también se había diferenciado la educación del varón y de la mujer, entonces como que no hay división ahí en la 1420. Entonces quizá también haya algo de eso. Bueno, no le están enseñando a las mujeres nada que le compete por su condición de ser mujer. Claro, claro, Bueno, claro. pero en la ley 1420 sí hay un apartado que dice que cuando habla de las materias obligatorias, dice que las mujeres a su vez deben aprender economía doméstica, creo que la llaman. Sí. O sea, todos tienen que aprender lo mismo, pero agrega, dice, las mujeres también deben especializarse en la educación doméstica y en la higiene. Totalmente, Facundo, sí, es verdad, lo había olvidado. Aparece ese segmento. Sí. Bien, es una ponencia que alguien tendría que escribir. El rol de la mujer en la 1420. Nadie la escribió todavía. ¿Cómo la 1420 piensa la mujer? Es una buena ponencia, ¿eh? Es un buen artículo, ¿no? Es un lindo artículo. A raíz de lo que dice Facundo. ¿Cómo está representada la mujer en el origen del sistema educativo nacional? Y en la 1420 en particular. Es una buena ponencia, ¿eh? Yo la leo. La leo. La leo con ganas. Facundo, te pasé la posta. Tenés algo para escribir ahí. Bueno, esperen que... Bien. De aquí yo no rescaté nada más. Quizás ustedes puedan rescatar algo más. Digo, hay otras cosas, pero no me pareció nada más resaltable. En principio, ustedes dirán si hay algo para agregar o que les llamó la atención u otro segmento que les parezca que podamos charlar. Bueno, entonces sin más vamos a trabajar con algo que es contemporáneo, es un poquito antes, pero que son la selección que hizo Héctor Cucuza, en su momento sobre algunas de las voces que participaron del Congreso Pedagógico. Fíjense que cuando las van a leer, lean primero el final de cada una de las intervenciones y después el contenido, porque son nombres distintos los que van hablando en cada párrafo. Entonces, si ustedes leen el texto y después llegan a ver quién es, no se van a dar cuenta qué es lo que está pasando, digamos, por qué se dice lo que se dice. Entonces, yo de Leguizamón la primera no me interesó mucho, porque es algo ya de lo que veníamos viendo.
Me interesó sí la de Grusac, que es la segunda, que dice, el gran problema social y político de este país, como de sus vecinos, es más difícil y más glorioso que el de los Estados europeos, donde la raza está unificada, que el de los Estados Unidos, donde las razas indígenas han sido sacrificadas. Divino, ¿no? Una manera de referirse a las personas de una manera que no parece que estuviera hablando de los perros que están en la plaza, ¿no? Pero no, está hablando de gente. Los pueblos sudamericanos han aceptado el problema en toda su magnitud. Quieren incorporar a la civilización las clases o razas desheredadas, dice el amigo Grusac. Fíjense que acá aparece el concepto de desheredado, que es que no recibe herencia, ¿no? Una cosa importante. Digo para que después, cuando nos quieran convencer de la meritocracia y todo eso, no nos olvidemos que la herencia es parte sustancial del enriquecimiento de las personas, ¿no? Ya está en ese momento se hablaba de esto. Con el mestizo, con el gaucho, con el mulato, que ya está a medio camino de la redención, quieren hacer un hombre. Fíjense que no llega a ser hombre. El mestizo, el gaucho, el mulato, que está a medio camino de la redención. O sea, tipo fabuloso, ¿no? Es Bartolomé de las Casas, ¿no? Estamos discutiendo si es un hombre o no, ¿no? Estamos en esa discusión. Bueno, cuando llegaron los conquistadores a América y discutían si, bueno, si era un hombre, si no era un hombre, si era una mujer, si no era una mujer, si era un animal, si era una criatura de Dios, si no, hasta que llegó Bartolomé de las Casas y dijo, bueno, muchachos, paremos de discutir, son personas incivilizadas, incultas, pero son personas, son criaturitas de Dios, ¿no? Bueno, este tipo retrasa 400 años porque todavía ni siquiera les otorga el privilegio de ser personas, ¿no? Nosotros, los educadores, haremos la verdadera democracia en nuestras aulas, modestas o lujosas. Admitimos al hijo del pobre trabajador, admitimos, sea cual fuere su matiz. ¿Matiz? ¿Qué? ¿Matiz de qué? Y le sentamos al lado del hijo del rico, del patricio de ayer. Lo interesante de esto es que esto es un discurso progresista, aunque parezca todo lo contrario. Pero ¿por qué es un discurso progresista? Porque lo que está haciendo es tratando de proponer que la educación sea común para toda la población y no que haya educación diferenciada para dirigentes y para dirigidos, ¿no? O para sectores que van a ser de la clase dirigente y sectores que van a trabajar, ¿no? Pero así todo, la justificación que da, uno dice, es muy confusa, pero llega a esa conclusión, ¿no? De Varela, otra opinión, esta es una opinión, más, una opinión conservadora, ¿no? Desde que la Iglesia constituyó a la familia instituyó a la escuela. O sea, la familia, primero está la Iglesia y después está la familia, porque primero está Dios. Y ese es el argumento. La familia es la creadora verdadera de la escuela. El niño que no puede ser educado por sus padres y que necesita ser educado debe ir a alguna parte. Ya esto es una cuestión parece un problema de la clase media urbana que no sabe dónde dejar los pibes, ¿no? Debe ir a alguna parte ese nene, ¿no? Tiene un problema de tiempos, ¿no? Es de esta necesidad puramente de la familia, no del municipio, o sea, del Estado, que ha nacido la escuela. ¿Por qué queremos entonces entregarla a la nación? ¿No? Es una entrega. Fíjense que en la clase pasada hemos conversado acerca de que el Estado, en el siglo XIX, parece como una suerte de intruso que se mete en un ámbito propio de la Iglesia Católica, ¿no? Es esta discusión. La Iglesia es la que tiene la educación, la que la tuvo durante todo el siglo XIX. ¿Por qué se la voy a ceder? Claro, porque la tiene la Iglesia, efectivamente, ¿sí? Esto cuesta entenderlo quizás a la luz de que ahora ocurre lo contrario, ¿no? La educación está en manos del Estado y la Iglesia es un agente más. En este momento el único agente es la Iglesia y el Estado es, hasta ahí nomás, un agente que está queriendo serlo, ¿no? Bien, acá vamos a ver todo lo que dijimos en la opinión de Belet Macé. Vamos a ver lo que dijimos la vez pasada sobre el pensamiento contractualista, que no lo nombramos así, lo nombramos como liberalismo, pero Locke, Rousseau, Hobbes aparecen acá. Belet Macé dice, estamos en la... Hola, hola María Inés. ¿Cómo andas, María Inés? Buenas tardes, profe. Todavía no logro verlo. Ah, bueno, cada vez que de a poquito se va acomodando. No te perdes mucho tampoco, María Inés, ¿eh?
Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Y a todos los demás. Estamos en las fuentes y estamos trabajando con el texto de Cucuza, que aborda las fuentes del Congreso Pedagógico que se discutió, que es ese congreso en el cual tuvieron los debates que se llevaban a cabo previo a la sanción de la ley 1420. Y dice Vialet Macé, en la página 2, segundo párrafo, que la enseñanza es un deber impuesto al padre por derecho natural, por derecho divino, por derecho positivo, ¿no? Los tres derechos, es fundamental. El derecho divino es el derecho de Dios, el derecho natural es el derecho de la naturaleza, y el derecho positivo es el constitucional, del Estado, ¿no? Los tres tipos de derechos atribuyen al padre su rol como educador. El Estado en materia de enseñanza ejerce funciones puramente supletorias. Cuando yo no puedo educar a mi hijo, el Estado, que tiene necesidad de ciudadanos educados, me lo educa mediante una remuneración que le acuerdo. Pero cuando yo puedo atender a esa necesidad, soy yo el que educo a mi hijo. Que por todos los medios al alcance del gobierno y de los municipios y con la cooperación de la prensa se recuerde, mejor dicho, constantemente a la familia que en la educación su obra es conjunta con la del Estado, que es más bien un auxiliar de ella. ¿Sí? Está clara la posición, ¿no? Posición del rol del Estado. Subsidiario, dicho en palabras de Vialet Macé, auxiliar, ¿no? El Estado cumple un rol auxiliar en materia educativa. Auxilia a la familia cuando no puede pagar. ¿Sí? Natural, divino y positivo. Sí, Jazmín. Constanza. Natural de, divino, claro, natural de la naturaleza, divino de Dios, positivo del Estado, ¿no? Estamos hablando del auge del positivismo como corriente de pensamiento. Ustedes lo vieron o lo verán en Historia de la Educación. Iba a decir algo con respecto a esto. Pero no, me olvidé. La intervención de Pose. No pueden ser guardianes ni ejecutores de aquella prescripción constitucional gobiernos que solo se ocupan de elecciones para transmitir el poder de mano en mano, con los vicios y demasías anteriores, más las que van surgiendo de la depravación progresiva de nuestras costumbres públicas. Acá viene la justificación. Entre nosotros no tienen goces ni derechos políticos sino los partidos vencedores. Los vencidos se abstienen de intentar su ejercicio por evitar el ridículo o demostrar la impotencia. Para los indiferentes, que son el mayor número, los derechos y deberes del ciudadano son una carga. De suerte que para unos se suprime lo que no pueden ejercer, y para otros lo que no quieren ni desean. No es pues una pena ni un medio que pueda servir a hacer efectiva esta ley. Lo que está sosteniendo es que, está medio confuso el argumento, pero lo que está sosteniendo es que, me doy cuenta cuando lo releo, que es medio confuso, pero lo que quiere decir es algo muy sencillo, que es que el Estado no puede ocuparse solamente de tener elecciones cada 4 años, sino que tiene que educar a la población. Es una opinión positiva en relación a eso. Vamos con 3 más y ya, y terminamos esta parte. Urien sostiene: hemos pasado 60 años para aceptar estos principios, y si hoy fuéramos a exigir a un paisano el estudio de la gramática para depositar su voto, ese paisano nos diría que para el ejercicio de las faenas campestres a que se dedica, no necesita saber la gramática, y que si no la sabe, no es culpa de él, sino del Estado, que no tiene el suficiente número de escuelas para que enseñe todo lo que el hombre debe aprender para desenvolverse en la vida social, ¿no? Uno parecería ser que está discutiendo a Vidal cuando dijo que los pobres no necesitan la universidad, ¿no? Está discutiendo con esa idea, ¿no? Está discutiendo, no es que yo no necesito la universidad, es que vos no me la estás trayendo, que es distinto. No van a la universidad, dijo ella directamente. 2 más. Un súbdito, amigo, no sé cómo decirlo. Sí.
Pilar. Me quedó ahí esto de la persona que vota y se le exige, ¿no? O sea, esto de que exigirle a la persona, al votante, que supiera determinadas cuestiones, me hace pensar, me hace acordar cuando Cambiemos hablaba de las provincias inviables y del voto calificado en algunas provincias, ¿viste? Qué triste, porque Totalmente. no fue hace tanto, de última, estos debates fueron, hablar de voto calificado me parece muy triste. Sí, sí, sí. O cuando Bullrich dijo que venía a hacer la campaña del desierto, pero con La libros y no pluma, espadas. Pluma, eso. la pluma, Sí, claro, sí. escribir a todos, sí, alfabetizarnos, porque somos analfabetos. Ujú. Sí, sí, hay ideas similares. Bueno, es que Gramsci sostiene, que para mí ahí está la fuerza del concepto de bloque histórico, una cosa que es central, que es la idea de bloque histórico no es una idea exclusiva del periodo en el cual se está actuando, sino que uno puede arrastrar hacia atrás en el tiempo los elementos esenciales de un bloque histórico sin necesidad de que ese bloque histórico exista. ¿Sí? Entonces, hay claramente un paralelismo entre ciertas posiciones liberales de la actualidad que encuentran su origen en las discusiones del siglo XIX, ya sea en materia educativa o en materia económica o en otro ámbito de la sociedad. Encuentran puntos de unión. Este, yo animo a que ustedes se posicionen también en ese sentido. Digo, a mí me interesa el estudio de la sociedad en tanto en cuanto drama, en el sentido de involucrarme, ¿no? Y jugar, yo esto lo hago como un juego absolutamente entre amigos y amigas, compañeros y compañeras, colegas, de che, y Dorrego, ¿qué opinaría? ¿Viste? Como ese tipo de juegos, bueno, es parte de esa discusión. ¿Qué opinaría Moreno de tal cosa? Contrafáctico de un juego, no lo podría publicar, ni escribir, ni decirlo en una clase. Pero sí es parte de involucrar, a involucrar ideas del pasado en el presente, ¿no? Y cómo asociar esas ideas. A mí me parece que eso es parte de la discusión. Bueno, yo ya no sé si lo dije, pero Borges decía que el mundo se divide en aristotélicos y platónicos, ¿no? Desde ahí para acá. Esa es la gran división del mundo para Borges, ¿no? Ahí estaba la gran dicotomía. Ahí está la gran economía, ¿no? Obviamente uno se para bancando a Aristóteles, ¿no? Bancando los trapos de Aristóteles siempre. Este, en contra del fascista de Platón. No, eso ya es entre amigos, ¿no? Cuando uno, pobre Platón. Bueno, eh, eh, hay una cosa ahí que también, muy cortita. No, vamos. Vamos con Torres, de la Escuela Normal de Paraná. Ustedes saben que Sarmiento creó la Escuela Normal de Paraná y es la escuela emblema, ¿no? Como la escuela emblema de Sarmiento, el modelo sarmientino estaba ahí. Y en la escuela, no me acuerdo qué número era, de Chivilcoy también. Son las dos escuelas que Sarmiento toma como paradigma, que las crea, que las hace como las escuelas más sarmientinas. Bueno, quien está dirigiendo la escuela en este momento es un señor que se llama Torres y que sostuvo en la discusión: el aumento de la propiedad por trabajo productivo tiene directamente como condición la inteligencia educada del pueblo. Como esta condición tan necesaria respecto a toda propiedad material es de todo punto indispensable respecto a las propiedades inmateriales que constituyen la base de las combinaciones formadas para fomentar la agricultura, la industria, el comercio, los medios más felices de transporte y la transmisión rápida de la palabra. Y como estas especies de propiedades incitan extraordinariamente a producir la riqueza, hacen gran demanda de inteligencia. Es incontestable que el establecimiento y sostén de un sistema general de escuelas debe contribuir toda la propiedad. Me interesaba rescatarlo porque es un argumento económico, ¿no? Acá aparece la idea de que la educación es necesaria para el progreso económico. Acá está hablando de la propiedad, está hablando de que el aumento de la propiedad por trabajo productivo tiene directamente como condición la inteligencia. O sea que si vos querés tener trabajo productivo, aumentar la productividad, lo que necesitas es educar a la población. Necesitas gente educada e inteligente. La forma de tener gente inteligente
es educándola, ¿no? Es un discurso a favor, raro, no diría no me defiendas, pero a favor de la educación nacional, poniendo la propiedad como el objetivo común, ¿no? Insisto, ampliémonos a fines del siglo XIX, ¿no? Para tratar de entender esto. El último es el de Vialet Macé. Un Vialet Macé ya enojado, que Cucuza lo cita, a los gritos, sostiene: hay una cierta tendencia en todos los proyectos presentados, hay una cierta atmósfera de oficialismo en la sociedad que nos conduce al socialismo de Estado, del que las naciones americanas deben huir por todos los medios. El sistema del prorrateo que establece el proyecto del señor Torres, el que habló antes, es el socialismo en una forma o en otra. Se dice, vamos al prorrateo porque el rico debe contribuir a la educación del pobre. No, las necesidades que nacen de la familia deben satisfacerla la familia misma. Ya un discurso profundamente anti... porque además acá ya aparece una acusación, ¿no? Son socialistas, se acusa de socialismo al proyecto de ley de educación nacional. Esto, recuérdenlo siempre en las discusiones que tengan los fines de año. Recuerden que ya hace 150 años que se acusa de socialista a cualquier medida que tienda a poner al Estado como equilibrador de las desigualdades sociales, ¿no? Eso es socialismo. No, es un intento por equilibrar. Y no es que el rico le pague al pobre, es que la sociedad en su conjunto, incluyendo a los ricos, sostenga la educación del conjunto. Y que eso es lo que se propone en la ley de educación nacional, ¿no? En la ley 1420. Por eso el prorrateo se refiere a eso, a que todas las personas tengan que poner lo mismo. Bien. Después tenemos 3 leyes que tienen que conocer, son muy cortitas. Bueno, en realidad no, hay 2 que son cortitas, que son la Laínez y la Avellaneda. La Laínez es una página, lo único que el artículo 1 es el más importante. La Laínez, recuerden que es de 1905, y que se propone, bueno, dice el artículo 1, el Consejo Nacional de Educación procederá a establecer directamente en las provincias que lo soliciten, ahí está la clave, escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales, etcétera, 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 etcétera. Es lo central, ¿sí? El segundo es la reforma Saavedra Lama. Ustedes saben que la reforma Saavedra Lama tenía como objetivo, ya lo comentamos la vez pasada, pero volvemos sobre ella, el objetivo de hacer escuelas diferenciadas, en el sentido de que haya educación técnica, en términos generales, no se nombraba de esa manera, en la escuela secundaria. Y yo extraigo del punto 3 los 2 párrafos que aparecen allí, en la página 1, que sostiene que los jóvenes que cursaban los estudios secundarios, y cita a Saavedra Lamas, van a ser médicos, abogados, doctores, si tienen energías para ello, o van a ser de clases, o sea, desclasados, o van a ser empleados, o van a ser reclutados por la politiquería, o van a engrosar la burocracia en su forma peor, porque en las altas disciplinas de nuestro Colegio Nacional no existe otro rumbo a seguir. Acá está Saavedra Lamas justificando la incorporación de escuelas técnicas, ¿no? Cuando sostuvo la necesidad de colocar la opción profesional entre los 11 y los 12 años de edad, afirmó Saavedra Lamas que eso beneficiaría al sector que por su ubicación social está compuesto por individuos que, abro comillas, no están en condiciones de realizar opciones más elevadas. Ellos tienen ya predeterminada casi su situación social y se trata solo de evitar que no complementen su instrucción incipiente, haciendo también que obtengan una aptitud remunerable que mejore su condición y asegure su dignidad en la vida. Así no se impedirá que los demás, los de aptitudes más vigorosas, de mayor holgura en su situación personal, de mayor fuerza de voluntad, puedan contemplar otro género de preparación integral con el núcleo obligatorio y dirigiéndose, si a ello aspiran, a una finalidad universitaria. ¿Sí? O sea, lo que está queriendo decir es que si vos tenés dinero, podés ir a la universidad después de la escuela. Ahora, si no lo tenés, que la escuela te provea de conocimientos para poder trabajar y que esos conocimientos sean conocimientos técnicos, ¿sí? No un conocimiento que no sirva para nada, el conocimiento humanístico propio de lo que se venía desarrollando hasta ese momento. Bien,
Y en el capítulo 1 me interesa que ustedes vean cómo proponía la división de la enseñanza. No es algo que tengan que saber de memoria, incluso con escuchármelo, por decirlo por mí una vez, ya después les va a quedar, chiques, ¿no? Pero bueno, de hecho las fuentes no hay que sabérselas de memoria. Simplemente para que vean de dónde extraemos, las conclusiones que extraemos. La enseñanza debe dividirse en primaria, intermedia, secundaria, normal, y acá aparecen las cuestiones que incorpora, ¿no? Comercial, industrial, agrícola, profesional de artes y oficios, superior universitaria, etc. Esta es la división del saber Arama, que habíamos charlado la vez pasada, ¿no? ¿Sí? Que es como una cuestión general, ¿no? No les interesa que sepan todo, sino simplemente esto. En algún momento del articulado aparece, yo me olvidé anotarlo, donde Saber Alama justifica y dice, bueno, estamos en una oportunidad fundamental porque estamos viendo que no podemos comerciar, estamos atravesando por un verdadero proteccionismo, no podemos comerciar nuestros productos, no nos llegan los productos industrializados, es el mejor momento para poder desarrollar la educación técnica, esto que habíamos conversado la vez pasada. Lo justifica de ese modo. Bien. Y la última es la ley de Avellaneda. La ley de Avellaneda es muy sencilla, muy simple. Es la ley es la primera ley universitaria, es de 1885. No es del 85, sí, es del 85. Y es una ley muy sencilla, muy escueta, fundamentalmente porque no había muchos acuerdos y tampoco importaba tanto la universidad porque era un espacio muy reducido, a pesar de que venían creciendo, había pocas universidades nacionales. Y lo que establece la ley fundamentalmente es lo siguiente, y antes de que se duerman vamos a reforma del 18, la ley dice, básicamente dice que las universidades van a estar dirigidas por una suerte de academia, que la vamos a ver después, en las filminas que les preparé, que van a estar compuestas por diferentes sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto, y que el Poder Ejecutivo va a tener el control sobre la designación docente de autoridades de las universidades. ¿Sí? Sepan que desde 1885 hasta 1948 no hubo modificación de las leyes. El único estado o gobierno que cambió la ley universitaria fue el peronismo, con la ley 13031. Pero la cambió en el 48. Las medidas que toma el peronismo con relación a la universidad o en relación a la universidad las hace con la ley de Avellaneda, amparado en la ley de Avellaneda, ¿sí? Que se llama Avellaneda porque fue Avellaneda que la promulgó. Entonces aparece una sujeción al Poder Ejecutivo Nacional, cosa que ahora no existe. Imagínense decir que para cada designación docente el Poder Ejecutivo tiene que firmar, Alberto Fernández tiene que firmar que fulanito de tal se va a hacer cargo de la cátedra de criminología en la Universidad de Río Negro, ¿no? Y en todas las universidades nacionales, no, eso no pasa más. Pero en ese momento sí, porque eran pocas, entonces el Poder Ejecutivo designaba en última instancia, tenía la última palabra sobre la designación docente, y también sobre rectores y decanos. Rectores, decanos y docentes eran propuestos por la universidad, por las academias, que eran suertes de consejos que funcionaban en todas las universidades, pero la última palabra, la firma final, la tenía el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la ley. Bien. Vamos acá. Ok. Bien. Reforma universitaria. Vamos a ver algunos elementos. Ustedes me piden si lo agrando o no lo agrando. ¿Lo agrando o así se ve bien? Ahí se ve, pero después Se si ve. tiene más tiempo y eso, Se no ve sé. bien, profe. Sí, se ve bien. Gracias. Por ahí podemos poner presentación. Lo que pasa es que yo, si pongo presentación de diapositivas, no veo sus caras. Bueno, estimo que están ahí, cualquier cosa me hablan. ¿Sí? Bien. Lo esencial de esta presentación fue, lo armé para los 200 años de los 200. Los 100 años de la reforma del 18, que se cumplieron en el 2018. Una presentación que me pidieron desde la universidad, y ahí hice una exposición sobre el contenido de la reforma, que al mismo tiempo sirvió porque en ese momento estábamos haciendo una huelga con docentes universitarios, y sirvió también para amenizar una de las huelgas, porque estábamos haciendo ahí un encuentro con los compañeros y compañeras.
Bien, lo que ustedes ven en la foto es la toma de la Universidad de Córdoba. Nos vamos a anclar en 1918, la presidencia de Hipólito Yrigoyen, un gobierno radical, ya hablamos la vez pasada, de sus características. En todo caso, vamos a retomar hoy algunas de ellas, pero lo esencial lo dijimos, es un gobierno que, bueno, algunas cosas voy a decir. Es el gobierno que mayor muertos por represión tiene en la historia argentina, eso quiero que lo sepan, democrático, ¿no? Estamos hablando de gobierno democrático. Es un gobierno que en general tuvo una posición ambigua con los sectores populares. Todo aquel gremio o sector que reclamara y que no afectara los circuitos centrales del modelo agroexportador no era reprimido. Hay muchos ejemplos de huelgas de trabajadores y trabajadoras a lo largo de todo el país, salvo que fueran sectores vinculados con el transporte, y ahí sí hubo fuerte represión, marítimos y ferroviarios, en cuanto hicieron alguna huelga, fueron duramente reprimidos por el gobierno de Yrigoyen. Fue un gobierno muy débil en el sentido de que fue el primer gobierno acuciado por intentos de golpe de Estado sistemáticos, con un líder muy carismático que, como comentamos la vez pasada, había inaugurado una práctica que continúa hasta el día de hoy, que es la práctica del comité. Y el comité algo que es algo original en la Argentina, algo nuevo que aparece en este momento, apareció en las elecciones previas a su mandato, y que es un lugar donde se reúne la gente a discutir un programa político concreto, ¿no? Es algo que apareció, que le dio cierta sociabilidad y vida política a un pueblo que no estaba acostumbrado. O sea, la ley Sáenz Peña, ¿no?, irradia esa posibilidad de discutir política y programas y proyectos y candidatos. Entonces, el irigoyenismo, con el fuerte carisma de su líder, Hipólito, el radicalismo, con el fuerte carisma de su líder, Hipólito Yrigoyen, logra canalizar esa discusión política de manera situada en comités que establece en todos los centros urbanos, fundamentalmente, a los que el propio Yrigoyen visitaba. Es un líder muy carismático, y consigue el voto de, ustedes fíjense que los dos líderes carismáticos más importantes del siglo XX, que son Yrigoyen y Perón, en términos de seguimiento, ¿no?, de popularidad, cómo las masas los apoyan, son líderes que están anclados en el medio de dos guerras mundiales. No es casual esto, porque lo que tenemos también en Perón, vamos a ir cada vez más comparándolo con Perón, en algunas cosas se parecen, otras porque se diferencian, con el peronismo. Las dos guerras mundiales provocaron éxodos rurales hacia los centros urbanos, producto de lo que hemos comentado, ¿no?, que la imposibilidad de exportar materias primas y de importar productos industrializados provoca desocupación en el campo, que va generando, de algún modo, que la población rural, proletaria, trabajadora, tenga que ir a buscar trabajo a las ciudades, ¿no? Esos ex trabajadores urbanos o migrantes internos, como se los llama, que en el caso del peronismo se van a llamar cabecitas negras, ¿no?, que es la manera que tienen despectivamente de referirse a los sectores oligárquicos a los trabajadores y trabajadoras que van desde todas las provincias hacia los centros urbanos de Córdoba, de Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, de las principales ciudades, ¿no?, pero en general de todas, pero de las más grandes con mayor cantidad, van a ser el caudal de votos de este movimiento. Y acá hay dos lecturas posibles sobre qué es lo que significó eso del irigoyenismo. Por un lado tenemos una lectura que tiende a pensar al reformismo como un apaciguamiento de las masas en su fervor revolucionario, ¿no? Hay una a priori que se supone que las masas deben ser revolucionarias. Miro así porque estoy viendo la filmina, ¿no? Entonces, el irigoyenismo habría de alguna manera apagado ese incendio o ese fuego que contenían las masas revolucionarias. Esa es una lectura posible. Recuerden que tenemos la Revolución Rusa, ahora la vamos a ver igual, en medio del contexto. Otra lectura posible es que el irigoyenismo es expresión de la victoria popular, ¿no? Es expresión del radicalismo, pero al mismo tiempo de los sectores populares que lucharon por tener derechos civiles y políticos. Entonces, el irigoyenismo es una respuesta de eso, es una consecuencia de eso, de esa victoria. Son dos lecturas posibles que pueden verse. Lo cierto es que yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo, y no hay contradicción en pensarlo de ese modo. Ustedes podrán tomar la postura que ustedes quieren, ¿no?, pero que son las dos cosas al mismo tiempo. El radicalismo es efectivamente un partido que atiende las demandas de los trabajadores y trabajadoras del pueblo,
sobre todo masculino, que logra votar, logra acceder a cierto bienestar económico, y también bienestar político, ¿no? Por la posibilidad de votar, pero al mismo tiempo también es una manera de acolchonar, como decirlo de algún modo, un movimiento obrero que venía también con una perspectiva radicalizada, tomando al anarquismo, al socialismo, al comunismo como sus ideologías más importantes, ¿no? Es las dos cosas al mismo tiempo. Y para pensarlo, entenderlo de este modo, este, simplemente es cuestión de ubicar una línea de tiempo para ver el nivel de conflictividad social que atraviesa al irigoyenismo. ¿Están ahí? ¿Alguien diga sí? Sí, Bien. Sí. Bárbaro. Sí, profe. Gracias, chicos. Bien. Sí. El título de la línea de tiempo es Modelo exportador, República Oligárquica. No hay democracia hasta 1916. Tenemos un modelo exportador. Acá tenemos una diferenciación entre lo que es cómo se gobierna y cuál es el sistema económico, ¿no? Profe, Digo, sí, sí, pasó la filmina a otra. Ah, porque ahí recién cambió. perdón, Julieta. No sé, No, ahora está bien. Yo pensé que era mi internet porque recién se me fue y se me salió todo. perdón. ¿Seguís viéndola? Sí, ahora apareció, pero capaz que es mi internet porque tuve que apagar la cámara y eso porque ando medio mal. Bueno, buenísimo, Julieta. Bien, decíamos, eh, otra vez anclados en la idea de bloque histórico, ustedes, lo importante, creo yo, es pensar que acá el cambio de gobierno no implica un cambio de la estructura económica, ¿sí? La estructura económica sigue siendo el modelo exportador, más allá de que hablamos, ¿no?, de una incipiente industrialización que es provocada por un agente externo, que es la Primera Guerra Mundial. Bueno, lo que me interesa de esta filmina, de esta diapositiva, es que ustedes vean los conflictos que hay en esto que denominamos la cuestión social, ¿no?, como lo denominaba la prensa en ese periodo. El estallido en Córdoba es parte de un fenómeno más complejo que lo integra, ¿no?, que ese fenómeno es el fenómeno de las revueltas de masas. La Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, la masacre de la Forestal, la Revolución Rusa, son todos fenómenos obviamente la Revolución Rusa es el más grande de todos, pero los demás nos hablan de una inestabilidad muy importante. Una inestabilidad, un movimiento de masas que se genera en el territorio nacional y en el mundo en su conjunto. Y les decía, quien más va a reflectar o quien más va a influir a todos y a todos estos movimientos es la Revolución Rusa. Bien. ¿Quiénes son los que están conduciendo al Estado en este momento? ¿Es Irigoyen? Sí. ¿Es el radicalismo? Sí. Pero ¿quiénes son los que tienen el poder? El irigoyenismo es una expresión política que va a durar muy poco en el poder. ¿Quiénes gobiernan, quienes dirigen, quienes dominan a la sociedad? Es lo que se conoce como la generación del 80, ¿no? ¿Alguien me quiere decir algo? No. La generación del 80 es un grupo sin identidad. Generación del 80 por 1880, ¿no? Es un grupo sin identidad que la busca a partir de la oposición de las identidades existentes. Entonces, ¿qué es lo que no son? No son gauchos, no son inmigrantes, no son indígenas. Uno de los representantes más importantes de la generación del 80, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, es Miguel Cané. Miguel Cané escribió una novela muy conocida llamada Juvenilia, que es interesantísima, es un bodoque, son como 600 páginas. Y Miguel Cané sostenía, los argentinos somos cada vez menos, ¿no? En 1880. ¿Qué es lo que veía él? Veía esto, veía gauchos, indígenas, inmigrantes. Y contra ellos se dirigió la generación del 80, ¿no?
infancia, instrucción a la mujer, 1912. Profe, no se ve esa diapositiva de la que está hablando de los carteles, si es que no la cambió, no sé. Está la de la migración. Ah, ahora sí. Ahí está. Bueno, me voy a poner así chiquito porque si no, no puedo. Se ve ahora, bien. Disculpas, no sé qué pasa, que se ve o no se ve. Bien. Acá hay otra. Anarquistas en 1905 en Buenos Aires. Yo tengo que reconocer que el movimiento obrero argentino, el pueblo organizado argentino de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, fue el que mejor se vistió lejos de la historia del movimiento obrero. Unos trajes impecables, ¿no? Acá tienen otra. Este es un conventillo, 1907, en Buenos Aires, un desalojo. De algún modo lo que aparece acá son las condiciones de vida, ¿no? Los conventillos fueron los lugares donde se reunían las familias inmigrantes hacinadas en estos espacios que todavía existen en el sur de Buenos Aires, en La Boca, Barracas, y que eran desalojados generalmente cuando no pagaban el alquiler, cuando había militantes políticos adentro de esos conventillos. Pero los inmigrantes cuando llegaron tenían condiciones de vida muy precarias, ¿no? Ahí vemos un baúl, ¿lo ven? Ese baúl todavía existe, yo tengo uno en mi casa. Ustedes probablemente conozcan alguno de esos baúles porque en algunas casas hay, son baúles que traían los inmigrantes donde aparecían todo lo que traían estaba ahí adentro. Bien, ¿los inmigrantes iban a la universidad? No. ¿Quiénes iban a las universidades? En este modelo oligárquico eran únicamente los hijos de la élite. La universidad no tenía un factor que es un factor central, que es la posibilidad de la movilidad ascendente, ¿no? Es un factor central, que es que si vos vas a la universidad vas a tener un mejor trabajo. La gente no podía acceder a la universidad directamente. La universidad estaba reservada, era una universidad que exclusivamente titulaba y estaba reservada a quienes pretendían dedicarse a un oficio liberal, es decir, contador, abogado o médico, nuestros oficios liberales por excelencia, y para hacer política o para ser político se requería ser abogado, era una condición necesaria, ¿sí? La abogacía era una condición, y en menor medida la medicina, para ocupar un cargo político. Lo que empieza a ocurrir en el gobierno de Irigoyen es levemente una incorporación de los hijos de los inmigrantes que habían llegado 20, 15 años atrás. Claro, gracias Fabiola, exactamente, Cambaceres es otro del mismo periodo. Eh, Acceder a los estudios superiores, mínimamente, ¿no? Y así como el Estado Nacional se democratizó luego de la ley Sáenz Peña, lo que comienza a exigirse en las universidades es un proceso similar, es una exigencia similar, ¿sí? La misma que se había producido en el Estado Nacional, su democratización. Ahora bien, vamos a Córdoba para ver qué era la Universidad de Córdoba en ese momento. Aguarden un segundo que voy... cortamos 2 minutos, necesito ir al baño. ¿Sí? 2 minutos. Gracias, chicos. 2 minutos son y en 2 minutos volvemos.
Bueno, volví. Este, vamos volviendo. Ah, está. Buenísimo, bien. Vamos volviendo. Estamos situados en Córdoba en 1918 para entender a la reforma universitaria. Vale una aclaración. La reforma la estudiamos porque es el fenómeno que más afecta a las universidades, que son los espacios a los cuales pertenecemos, ¿no? Pero como política educativa no tiene demasiada envergadura. La universidad, a partir de la reforma, no cambia la ley. Insisto en lo siguiente: la reforma no tiene como corolario, como consecuencia, un cambio en las políticas legislativas que se dan desde el Poder Ejecutivo, ¿no? No hay un cambio legislativo, la reforma no produce ninguna ley nueva. Sí provoca nuevos estatutos en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Córdoba, pero no genera una nueva ley. La ley de Avellaneda continúa hasta 1948. ¿De dónde viene la Universidad Nacional de Córdoba? Bueno, la Universidad Nacional de Córdoba es una universidad fundada por una congregación que son los jesuitas, a la cual pertenece también el Papa Francisco, ¿no? Que llega a estas tierras en 1913, la Compañía de Jesús, ahí tienen el loguito, y cuyo rol educativo ha sido central en todo el territorio. Córdoba fue históricamente la provincia más rica del territorio, porque antes de mediados del siglo XIX, su ubicación geográfica cercana a los centros comerciales e industriales de Potosí la hacía mucho más próspera que Buenos Aires, que más tarde va a dominar, ¿no?, todo el territorio. Pero Córdoba es un lugar central, ¿no?, porque es el punto intermedio entre las ciudades, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, y el centro comercial, que son los centros comerciales que son La Paz, Potosí y sobre todo Lima, ¿no?, en Perú, que son los ejes del comercio colonial. ¿Cómo estás? Y además, una cosa importante es que Córdoba en ese momento, como ahora, incorpora a muchos estudiantes del interior, alrededor de Córdoba. Entonces las provincias del norte argentino, del este, oeste y algo del sur, elegían estudiar en Córdoba. Se concentraba la población estudiantil allí. Por eso decimos que es el núcleo estudiantil de las provincias del norte argentino, como hasta el día de hoy. Incluso no solo del norte, mucha gente de esta zona viaja hacia allá a estudiar. Creada y dominada por esta congregación católica, Córdoba ha sido históricamente una provincia. En Boca de Sarmiento es un claustro encerrado entre barranca, decía Sarmiento, cuestionando Córdoba, ¿no? Un claustro significa un sector de la iglesia católica, no es una especie de iglesia encerrada entre barrancas, decía Sarmiento en Facundo, por sus posiciones conservadoras, históricamente conservadoras, y dominada por la oligarquía, como el resto de las provincias, pero en Córdoba con más énfasis. Las universidades estaban gobernadas por estas academias de las que comentábamos, que eran grupos que reunían a las fuerzas vivas de la comunidad. Podían existir sectores de la industria, de la iglesia, del comercio, intendentes, además de la comunidad universitaria que participaba en menor medida. Era una universidad que no hacía otra cosa que enseñar. No había ni extensión ni investigación. Tenía únicamente una fuerte orientación profesional. Lo que se dice una universidad que era un enseñadero que solo titulaba, ¿sí? Y como comentamos, era la llave de ingreso a la élite gobernante. Bien,
vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que ocurrió, no? Lo que describí recién era como era como la nafta, ¿no? Imagínense un cuarto lleno de tambores de nafta y en el medio aparece una chispa. ¿Cuál es la chispa? Bueno, la chispa es la supresión del internado del Hospital de Clínicas, ¿no? De la Facultad de Medicina. ¿Por qué es una chispa fundamental para que se produzca un estallido de la naturaleza que se produjo en Córdoba? Porque los estudiantes del interior dependían de ese internado para poder costear sus estudios, ¿no? Viajaban desde Santiago del Estero a estudiar. La universidad les proveía un internado. Lo que se propone en 1918, ese internado era gratuito. Lo que se propone en 1918 era suprimirlo e intentar hacerlo pago. Entonces, esto deja afuera a todos los sectores que ingresaban a la universidad y que no tenían ingresos, que no podían pagar ese internado. Otros elementos del caldo de cultivo de la nafta, ¿no? Que estaba alrededor de esta chispa que provocó el estallido reformista, era lo que se enseñaba y las características. Yo les describí ahí algunos ejemplos, algunos muy aberrantes. Por ejemplo, si vos eras mujer, para poder estudiar tenías que hacer un examen de salud mental, donde tenías que demostrar que que tenías suficientes capacidades intelectuales, literalmente. O sea que las mujeres para estudiar tenían que rendir un examen, porque se las suponía débiles mentales. Se estudiaba en derecho el deber para con los siervos, y no los siervos, los animales, sino los esclavos, un derecho totalmente vetusto. Si no tenías la religión católica, no te daban el título, porque tenías que jurar por los santos evangelios. No había bibliotecas ni catálogos de libros. No se leía ni a Marx ni a Engels. Y esto no lo digo por un sesgo ideológico, sino porque se leía en todas las universidades en general. Era la literatura de moda. Tampoco se leía Spencer, no se leía evolucionismo, ¿no? Se pagaba para rendir los exámenes. Y el caso más absurdo fue el caso de un casamiento, de un matrimonio de miembros de la oligarquía, entre los cuales una familia le regaló a ese matrimonio la cátedra, una cátedra específica, ¿no? Una cátedra de derecho, ¿no? Se casaron y en vez de regalarle un juego de platos, le regalaron la titularidad de la cátedra, ¿no? Es una cosa de cómo se accedía a ocupar cargos en la universidad. Fíjense qué curioso, los estudiantes cuestionan el tipo de enseñanza, de que mencionamos algunos elementos, muy atrasado, fuertemente católico y dominado por las academias, así como los cargos que estaban dominados por las academias, pero también cuestionaban que cobraban salarios muy altos, ¿no? Los estudiantes hacían huelgas porque los docentes cobraban mucha plata, ¿no? Ahora se invirtió. Los estudiantes acompañan a los docentes cuando reclaman mayores salarios. Un elemento paradojal inicial en estas huelgas de estudiantes que se generaron por la supresión del internado, un elemento paradojal es la cuestión de la autonomía universitaria, que es un principio que nace en la reforma del 18. ¿Pero por qué es paradojal? Porque los estudiantes, una vez que toman la universidad, lo primero que solicitan es la intervención del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? Solicitan. Por eso es paradojal, porque violaría la autonomía, esa idea de yo reclamo que venga el presidente, que en este caso es Irigoyen, a intervenir sobre el conflicto universitario, ¿no? A pedido de los estudiantes, ¿no? Claro, ustedes ya sospechan, muchos de los estudiantes que participan de la reforma pertenecen al radicalismo como fuerza política, la mayoría. También hay de facciones ideológicas vinculadas con el socialismo y también hay gente que no milita en ninguno de los dos partidos, pero en general son o radicales o socialistas. No casualmente, el radicalismo ha sido el partido que mayor protagonismo ha tomado y sigue tomando en los debates sobre educación superior, por estos orígenes en el movimiento reformista. Irigoyen interviene y manda a Nicolás Matienzo, que es el ministro de Instrucción Pública, que actualmente es el ministro de Educación, que toma una serie de medidas rápidas que son recuperar el internado, reincorporarlo, e incorporar el voto de los docentes en las academias, de modo claro y democrático. Los docentes van a votar, se hace una asamblea, van a votar un rector, y en el pasilleo previo, estoy contando detalles, ¿no? Pero que son importantes para entender por qué se provoca la toma más grande, que es la que viene después, los docentes, por razones que suponemos, que van a votar,
votan en contra del reformismo y eligen un rector contrario a las ideas reformistas. Esto provoca que la asamblea se genere un revuelo, aparecen conflictos en la asamblea cuando los estudiantes ven que van a perder las elecciones, se producen algunos enfrentamientos y toman nuevamente la universidad. Acá es interesante una cosa. Las autoridades de la Federación Universitaria de Córdoba, que se crea, son los estudiantes universitarios, que se crea a raíz del conflicto de la Reforma del 18, toman exámenes y redactan disposiciones. Es interesante cómo reprobaron gente, porque claro, ellos se hacen cargo, ¿no?, de las cátedras, de las autoridades, son autoridades, todos los estudiantes. Y hay una anécdota muy, muy linda, que es que Deodoro Roca no paraba de reprobar gente en la materia que tomaba. Deodoro Roca es uno de los referentes del movimiento estudiantil reformista. Para que se fijen con la seriedad con la que se tomaban, ¿no?, el estudio. Irigoyen no puede permitir esto, no puede permitir que la universidad quede en manos de los estudiantes, y ordena la detención de los reformistas a quienes considera que están un poco excedidos. Fíjense esta foto, que es una foto de cuando se detiene a los estudiantes, a los 80 y pico estudiantes de la Federación Universitaria de Córdoba, que son detenidos por tomar la universidad. Me interesa la foto porque evidencia rostros alegres. ¿Los ven posando para la foto? Digo, acá hay una idea de que no están cometiendo algo ilegal o ilegítimo. Están posando, orgullosos de lo que están haciendo. Son chicos y chicas, tienen 20, 25 años, tienen más. Son chicas, no, chicos, todos. Pero están posando para la foto. Son los detenidos, ellos. Son los 83 detenidos por el gobierno de Irigoyen por tomar la universidad. Cuando hablamos de toma de la universidad, estamos hablando de cosas muy sencillas, ¿no? Como toma la universidad y la anécdota cuenta que cuando la universidad es tomada, hasta por segunda vez, cuando ellos pierden la elección que se estaba haciendo para el cargo de rector de la Universidad de Córdoba, quien estaba a cargo de la guardia, un estudiante, o sea, siempre en las tomas hay que saber a quién mandar a la puerta, se distrae y se va, no se sabe a qué, a hacer qué cosa. Y por supuesto que la universidad estaba rodeada por el ejército y la policía, y cuando el pibe se va, el chico se va, que será uno de ellos que está ahí, que no sé cuál de todos es, entra el ejército forzando la puerta y sin posibilidades de dar previo aviso a quienes están tomando la universidad, y los detienen, ¿no? Una cosa muy simple, pero así fue como sucedió. Bueno, perdón Guido, en el 2018 en Córdoba, con la toma del pabellón Argentina, también terminó con 27 estudiantes procesados. Tipo, ¿Cuándo fue eso, Micaela? ¿2018? en el 2018. ¿Y por qué tomaron la Universidad de Córdoba? No recuerdo. Y fue todo un movimiento nacional que hubo en defensa de la educación pública en pleno gobierno de Cambiemos, y hubo una serie de recortes de presupuesto, etcétera. No hubo acuerdo tampoco con las paritarias. Fue como todo un momento muy... Perdón, me acuerdo, sí. Sí, yo en ese momento cursaba el segundo año de letras, ahí, en la UNC. Lo viviste. Sí. Claro, sí, tenés razón. Sí, de hecho nosotros arrancamos las clases tarde el segundo cuatrimestre en la UNCO. Arrancamos, Sí, creo, en este noviembre. año fue un bardo. También acá hicimos asamblea interclaustros acá en la Facu. No sé si te acordás, Guido. Sí, También perdón. fue como Perdón, terrible. Constanza. No. Me acuerdo. Tengo una foto de Félix, mi hijo más chiquitito, caminando entre ustedes. Me acuerdo. Sí, me acuerdo. Ahí estaba lindo, era el clima lindo. Me acuerdo que era primaveral, era por octubre, noviembre, por ahí era. Sí. Bueno, a partir de aquí tenemos un fenómeno que se lo denomina como la exclaustración y nacionalización del movimiento. ¿Qué significa exclaustrarse? Significa salir del claustro. El movimiento estudiantil sale de las aulas. ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia todo el territorio nacional, pero también hacia toda la región, hacia América Latina. Y no solamente a las universidades, sino que va incorporando a otros sectores de la sociedad. Es por eso que el primer elemento
que tenemos como referencia de la Unión, de lo que empezó a llamarse en ese momento obrero estudiantil, es aquí, ¿no? Porque capas del movimiento obrero, de los sectores populares o de la sociedad, empiezan a apoyar, a acompañar al movimiento estudiantil en sus reclamos. En ese momento es que se publica la Gaceta Universitaria, y allí el manifiesto liminar, que es el manifiesto en el cual se condensan las ideas centrales del reformismo universitario, ¿no? La reforma del 18. Quien lo redacta es Deodoro Roca, abogado, y de ahí la palabra liminar, ¿no? Liminar es preliminar, ¿no? Pero es una palabra que se usa es un lenguaje de derecho. Y fíjense que está dirigido, y acá me detengo un ratito, a la juventud argentina, la juventud argentina de Córdoba, a los hombres libres de Sudamérica, desde la juventud. A ustedes les parecerá raro lo que yo les voy a decir, como me pareció a mí en su momento, pero hay un fuerte espíritu juvenilista en este momento en América Latina. Sobre todo a raíz de las ideas de alguien que después va a ser referenciado por el Che Guevara y por la juventud de la década del 60 y 70, que es Rodó, que escribió un libro que llamó El Ariel, con el cual influenció a toda la juventud, con ideas de libertad, con ideas de socialismo. Por eso no son los estudiantes universitarios de Córdoba, es la juventud en su conjunto la que está dirigiendo el mensaje. En ese manifiesto, que como decíamos es la sistematización de los elementos esenciales del reformismo, lo que se solicitaba era, o lo que se requería, era algo más que la reforma universitaria. La reforma ya pasa a ser un elemento más dentro de una serie de cuestionamientos, pero porque se exclaustró, es decir, incorporó a otros sectores sociales, y de allí su relevancia. Deodoro Roca, que en esta foto no tiene más de 25 o 30 años, fue el gran vocero de la reforma universitaria. Murió tempranamente, se murió de una enfermedad natural a mediados de los 30, 1936, 37 por ahí, no recuerdo el año, y sus ideales tenían que ver con ideales de justicia social, sacándole cualquier sesgo partidario, que atravesaban a la universidad, pero la sobrepasaban, claramente. Tenía una mirada fuertemente latinoamericanista, y de unidad entre trabajadores y estudiantes. Deodoro Roca era uno de estos hijos de los inmigrantes que habían logrado cierta estabilidad económica, y su frase más importante es: los dolores que quedan son las libertades que faltan, ¿no? Que es una de las frases del manifiesto liminar de la reforma del 18. Abro paréntesis, Deodoro Roca, antes de morirse, unos años antes de morirse, en la década del 30, terminó siendo muy crítico del reformismo, es decir, del movimiento que continuó luego de la reforma. Y la crítica que le hacía Deodoro Roca al reformismo era justamente que se había encerrado en la universidad y había olvidado pelear por la justicia en la sociedad. Se había olvidado que el reformismo no era un movimiento que pretendía la autonomía universitaria únicamente, sino que pretendía una transformación social de la sociedad argentina en su conjunto. Deodoro Roca cuestionaba eso. El reformismo perdió sus objetivos originales y quedó reducido al ámbito universitario. Para la década del 30 ya cuestionaba eso. En este conflicto, acá vemos un conflicto donde lo que intento mostrarles es que hay una masividad, digamos, no solo de estudiantes. Esto es un acto estudiantil para solicitar la liberación de los presos en la Universidad de Córdoba. Esa estatua sigue estando, si la conocen. De hecho, hay estatuas de hecho, la calle, ¿no? Micaela, vos lo sabés mejor que yo. La calle, creo que la calle donde está la universidad se llama Trejo, Obispo Trejo, o una de las calles que circundan la universidad.
Sí, 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 en el centro. Exactamente. Es una, bueno, lo que quería mostrarle acá es la masividad de la manifestación. Y acá, estos son los militares acelerando, el ejército también posando una vez desalojados los estudiantes del interior de la institución, de la universidad, ¿no? Bueno, la Facultad de Derecho está en la manzana, donde es toda la manzana jesuita que está ahí en el centro de Córdoba. Claro, exactamente. Exactamente, la manzana jesuita. Bien, yo espero que se vea, no se ve, cambié de diapositiva, y me interesaba que puedan ver que hay una organización política de los enfrentamientos, y otra vez, como bloque histórico vamos a tratar de entender esto. Se crearon dos grupos a raíz de la reforma, del estallido reformista, y esos dos grupos tuvieron enfrentamientos armados, ¿no? El primer grupo estaba dirigido por Atilio de Loro Maini, y se llamó Comité Pro Defensa de la Universidad. ¿Por qué lo nombro? Porque tiene un nombre raro, pero al mismo tiempo, porque Atilio de Loro Maini fue quien se hizo cargo de la intervención de la Universidad de Buenos Aires una vez ocurrido el golpe de Estado de la Revolución Libertadora, 1955, la que desaloja a Perón. Es el mismo tipo. Atilio de Loro Maini estuvo en contra del reformismo en el 18 y se hizo cargo de la universidad una vez que desalojaron a Perón de la UBA en el 55. Y del otro lado se creó la Federación Universitaria de Córdoba y al mismo tiempo la FUA, la Federación Universitaria Argentina, que se creó también este año, a raíz de estos acontecimientos. Bueno, el triunfo del reformista se da por la presión social que se genera sobre el gobierno de Irigoyen, que obliga a llamar a elecciones nuevamente, que esas elecciones sean ganadas por los sectores reformistas y a que se modifique el estatuto universitario. Acá hay una foto del triunfo del reformismo en las calles de Córdoba. Otra vez interviene Irigoyen. Y no hay muchos más para decir. Sí me interesa que vean qué es cuáles son las consecuencias de la reforma del 18, cuáles son las conquistas. La primera es el cogobierno, que es limitado, porque hoy está ampliado, pero en ese momento es la inclusión de los estudiantes y de los docentes en el gobierno universitario. Por eso se llama cogobierno, porque se cogobierna. Hay más de un actor que gobierna la universidad, ¿no? Por eso es cogobierno. El segundo elemento es la autonomía, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede a partir de la reforma del 18? El espíritu reformista prima por sobre la letra de la ley. Y esto es, que más allá de que la ley de Avellaneda sostuviera que el Poder Ejecutivo tiene la última palabra sobre la designación docente y la elección de autoridades, prima el espíritu reformista y el Poder Ejecutivo, en un acto cuasi burocrático, no hace más que firmar lo que decide el cogobierno universitario, ¿sí? Aunque, como bien dice Beatriz Arlo, esto nunca estuvo garantizado por la ley. El reformismo no genera una ley nueva, no genera una ley que le dé autonomía a las universidades con respecto al Poder Ejecutivo. Sí se desaloja a los sectores, se desaloja entre comillas, ¿no? Pero se los saca, se los quita del poder central de la universidad a los sectores católicos y sobre todo al poder jesuita, al interior de la Universidad de Córdoba. Esto es clave, porque cuando hablamos de autonomía de la universidad es frente a cualquier actor, ¿no? Autonomía frente al Estado Nacional, frente a la Iglesia Católica o frente al mercado. Aquí mercado todavía no es una discusión, pero sí Estado e Iglesia Católica. Cuando hablamos de autonomía para la reforma del 18, la estamos poniendo en cuestión sobre todo frente a la Iglesia Católica. Cuando el Estado con el peronismo comienza a tener un rol cada vez más protagónico e intervenga sobre la universidad, vamos a ver que la ley Avellaneda va a ser un elemento que los propios reformistas van a cuestionar, a pesar de que sirvió como amparo para la continuidad universitaria, porque primó el espíritu reformista y no la letra de la ley.
cuando el peronismo use la ley, chao Marines, nos vemos, use la ley diciendo, bueno, yo estoy usando la ley, no estoy haciendo nada de que la ley me impida. El reformismo va a quedar con poco argumento legal para oponerse a la intervención del peronismo. Lo tercero es el concurso, ¿no? Oposición y antecedentes, con jurados estudiantiles, que es lo que continúa hasta el día de hoy. Vos no podés acceder a una cátedra por herencia, como era en ese momento, sino que tenés que ir a concursar, y ese concurso está dividido en dos, una oposición y los antecedentes. Los dos, 50 y 50, forman parte de la discusión que vos vas a tener con otras personas que intenten el mismo cargo que vos. La oposición es dar una clase, y ahí depende para el cargo al cual, y esto lo inauguró la reforma, si vos te presentás a un concurso para titular de cátedra, tenés que presentar un programa nuevo. Si te presentás a un concurso para ayudante, tenés que dar una clase, ¿no? Y tus antecedentes de docencia, investigación. Y los estudiantes pueden formar parte de ese jurado, ¿sí? Una cosa radicalmente nueva que se inauguró es la extensión universitaria, es decir, la relación entre la universidad y la comunidad. Y se generó la tercera misión, ¿no? Se sistematizó que la universidad tiene 3 misiones. Tiene que enseñar, pero también tiene que investigar y hacer extensión, que son las 3 misiones que tiene la universidad hasta el día de hoy. Y las 3 valen lo mismo, no es que una vale más que la otra. La universidad tiene que tener un rol de extensión de su conocimiento frente a la sociedad, porque la sociedad es la que sostiene a la universidad. Debe investigar, es decir, debe crear conocimiento nuevo, y debe formar a los ciudadanos y a las ciudadanas en el conocimiento de la educación superior. Esas 3 misiones se crean con la universidad. De hecho, hay algunas experiencias extensionistas que se empiezan a generar en 1918. La extensión, de algún modo, responde a estos principios de Deodoro Roca, de la idea de que la universidad no puede estar aislada. Como se decía en su momento, no puede ser una isla en la sociedad, ¿no? Una isla de iluminados en la sociedad. Tiene que tener vínculo con la sociedad, y la universidad debe fomentar ese vínculo. La idea de que puede haber cátedras paralelas es algo que creó también el reformismo, que puede haber más de una opción de un contenido. La investigación, como dije antes, la periodicidad de la cátedra era algo que no ocurría, ¿no? La idea de que una cátedra tiene que poder dictarse periódicamente todos los años, y que adentro de la cátedra se pueda decir lo que él o la docente quiera, ¿no? Eso se llama libertad de cátedra, ¿no? Que adentro pueda haber selección de materiales y de trabajo elegido por quienes están a cargo. Bien, algunas ideas más y ya terminamos. La idea central es la idea de la juventud, que yo la traigo a cuenta porque acá hay muchos y muchas jóvenes. La juventud como motor de la revuelta es central. Deodoro Roca le pone, y el reformismo le pone al órgano en el cual van a expresar sus ideas, el mismo nombre que le había puesto Mariano Moreno al órgano que expresaba las ideas revolucionarias, ¿no? La idea de Gaceta Universitaria está inspirada en la Gaceta de Buenos Aires, que fue el órgano revolucionario que utilizó Mariano Moreno para difundir sus ideas revolucionarias, y Mariano Moreno empezaba, y toda la Gaceta decía abajo un lema que lo retoma la Gaceta Universitaria, que era: la rara felicidad de los tiempos en los que pensar lo que quieras y decir lo que piensas está permitido. Esa era la forma en la cual comenzaban las dos, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo se pensaba el movimiento reformista, porque anclaba su sentido en los ideales revolucionarios del morenismo de 1810. ¿Sí? No se sentía un movimiento revolucionario al interior de la universidad, pretendía superarlo. Por eso tomaba al morenismo. No pretendía ser únicamente una reforma puramente universitaria. Por último, algunas expresiones nacionales y latinoamericanas de lo que fue la reforma. Las primeras dos, en México y en Cuba, a partir de la reforma,
se creó un órgano que dejó de existir, nunca pude rastrear cuándo, pero tampoco me preocupé tanto por hacerlo, ahora que lo pienso, lo debería hacerlo con más énfasis, que se llamó Congreso Internacional de Estudios Universitarios, que era un congreso que reunía a todos los estudiantes reformistas de todo el continente latinoamericano. La idea de Latinoamérica como región, el mapa ha dado vuelta de Latinoamérica, ¿vieron? Ese es de esta época, es de estos años. Es ahora, es de acá. Después se retoma en la década, todo lo que la década del 60-70 retoma es de acá, ¿no? Bolívar, el movimiento reformista, el movimiento bolivariano, digamos, de principios y mediados del siglo XIX, el reformismo de principios de la década del 10 y del 20, la década del 60, nuevamente, son puntos en los cuales el latinoamericanismo tiene un gran auge, ¿no? Todos estos movimientos tomaban el reformismo cordobés como su paradigma. Colombia, en Perú, por ejemplo, lo que sucedió es un fenómeno que está muy estudiado y es muy interesante, porque lo que ocurrió fue que la extensión cobró mayor relevancia que el resto de las conquistas del reformismo, a diferencia de otro lugar como México, donde en México pasó algo parecido que en Argentina. Bueno, en Perú lo que ocurrió fue que la extensión fue más vigorosa, y lo que se produjo fue un acercamiento de la universidad a las comunidades campesinas peruanas, haciendo énfasis en la extensión, alfabetizando. Donde mayor relevancia cobró fue en Cuba, donde un joven dirigente, que se llamó Julio Antonio Mella, que lo habrán escuchado nombrar alguna vez, terminó siendo el dirigente máximo del Partido Comunista Cubano durante muchos años, con jóvenes 20 años, 22, 23 años. Fidel Castro habla mucho de Mella. Y bueno, les decía que también tuvo, en Argentina también tuvo efectos de coletazos, acá en la Universidad de Buenos Aires en 1920, también se tomaron las facultades en solidaridad por el reclamo reformista y los ideales reformistas, ¿no? Bien, uno más, espero que lo vean. Este es de Rep. Rep lo que fue haciendo a raíz de los 100 años de la Reforma del 18 fue como un seguimiento cronológico del rol estudiantil en los distintos momentos de la historia argentina, ¿no? Entonces, inicialmente aparece el cogobierno, la extensión, la autonomía, y después aparecen otros elementos que formaron parte de los movimientos universitarios y sus reclamos o sus conflictos, ¿no? La ECAO Libre, del 58. Ahí vemos un joven de Doro Roca redactando el manifiesto. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Sobre el techo de la universidad, alguien sostiene: la juventud vive siempre en trance de heroísmo, es desinteresada, es pura, no se ha contaminado aún. Esa es la idea, ¿no? La idea de la incorruptibilidad de la juventud. Es una idea que viene de este periodo, del joven de 1918. El joven de los 50 pintando gratuidad, ¿no? Esto es a raíz del decreto de gratuidad del peronismo de 1949. El joven del 60 pidiendo por la universidad laica, opuesta a la universidad libre, otro conflicto. Vamos a ver todo esto más adelante, ¿no? Un hippie de los 70 que habla de que la universidad se pinte de pueblo, otra vez rechazando esta idea de que la universidad sea una isla, ¿no? El joven de los 80 hablando de democracia, de los 90 en contra del mercado, ¿no? De las tendencias privatizadoras de la universidad, y la juventud actual, bueno, dice algo, es pública de todos, no se sabe bien a qué se refiere, pero me pareció como sintético del reclamo de la juventud universitaria en general e inserta en los dramas nacionales, ¿no? Inserta en los dramas nacionales en el sentido de que forma parte de las discusiones y de los debates que han atravesado la educación en su conjunto y el país en su conjunto, ¿no? La juventud como motor de cambio, eso es interesante, volver a repensarlo. Y la juventud, en este caso, latinoamericana, porque todos esos debates formaron parte no solo de Argentina, sino del conjunto de los países de la región. Esos debates que aparecen reflejados en la caricatura de Rep. Bueno, hasta acá.
Bueno, nos sobró tiempo para poder ver la semana que viene la década del 30 y el peronismo. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Bueno, espero no haberlos y haberlas aburrido y que hayan disfrutado de la clase. Y si no tienen nada para decir, nos vemos la semana que viene. Bueno, la semana que viene, gracias, profe. Bueno, chao, chiques. Chao. Chao, nos vemos. Abrazo. Abrazo. Chao, chao, gracias. Chao, profe. Gracias. Hola, soy la pajarita.